el Señor tiene una palabra, ¿no? Como dijimos, para cada uno de nosotros. Entonces los invito a que cada uno pueda cerrar sus ojos, orar y pedirle al Señor que abra su corazón para la palabra que vamos a recibir. Que Él prepare que ese corazón sea una tierra fértil, una tierra donde la semilla que va a caer hoy de su palabra pueda germinar, ¿no? Pueda crecer y pueda dar fruto. Así que tomamos un minutito cada uno para poder orar. Si quieres estar parado, sentado, alguno lo quiere hacer, no hay ningún problema, pero pongamos y dispongamos nuestro corazón ahora delante del Señor. Reconocemos, Señor, tu presencia en este lugar. Reconocemos, Señor, que no somos nada si no te tuviéramos a ti, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti en esta mañana y queremos ahora escuchar tu voz, escuchar tu palabra, que tú penetres en nuestros corazones, que tú nos examines, Señor, a través de tu palabra y que cada uno de nosotros pueda estar atento a esa voz tuya, a tu palabra, pero también dispuestos a ser transformados por tu palabra, Señor. Que esa palabra sea el espejo en el cual nos miramos para poder cambiar, que esa palabra sea la espada que penetra nuestros corazones, que esa palabra sea la puerta que nos lleva a nuevas revelaciones, que esa palabra sea el martillo que esté golpeando ahí donde quizá más nos duele, Señor. Y como hemos estado adorando y alabando tu nombre, Señor, no queremos otra cosa, porque entendemos que se trata de ti, Señor, y no de nosotros, Padre. Así que prepara nuestros corazones, Señor, y haznos sensibles y que esa tierra de nuestro corazón sea como la tierra de la parábola que tanto conocemos, que cae en ese terreno fértil, donde esa semilla produce fruto, crece, Señor. Y eso es lo que queremos en esta mañana. Que tu palabra nos hable, Señor, que tu palabra nos confronte y que podamos salir de este lugar renovados, fortalecidos y cada uno llevando en su corazón lo que vino buscando de parte de ti, Señor. Te damos gracias, te adoramos, te bendecimos y te damos toda la gloria, todo el honor, toda la honra a ti, Señor, porque es el único que merece nuestra adoración, nuestra atención. Y ahora toda nuestra atención, Señor, está puesta en ti, que eres nuestro gran amor, como acabamos de cantar. Gracias, Señor, y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, 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 Señor. Ahora sí pueden tomar asiento. Si yo les preguntara en esta mañana, no sé, algunos me podrán responder, ¿cuál fue, según el criterio de ustedes o lo que han visto, leído, el mejor invento de la humanidad, del ser humano? ¿Qué me dirían? Si alguno se anima. Hoy no querían rugir, ahora no quieren contestar. El mejor invento del ser humano. Que Rita,
El mejor invento, algo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia, que dijimos, este para mí es el mejor invento que el ser humano ha tenido. El ser humano, no Dios. ¿Se animan a decir algo? La luz. ¿Alguna otra cosa? Algunos dirán el lavarropas. Las mujeres diríamos, pero hay una cantidad de cosas que el ser humano ha inventado y que nos hace la vida mucho más fácil, ¿no? Bueno, ni que hablar de esos grandes inventos, no voy a comparar el lavarropas con la luz, pero la electricidad ha sido un gran invento y hay muchísimas cosas que el hombre ha inventado, no creado, inventado, porque el creador solamente es Dios, y que nos ha hecho la vida mucho más fácil. A las mujeres sobre todo, ¿no? Tenemos un lavarropa, tenemos algo que nos amasa, tenemos algo que, bueno, todo. Y eso nos hace la vida más fácil. Pero ¿saben? Hay algo que quizá no lo pensamos cuando nos preguntan así, y es la medición del tiempo. El tiempo nosotros lo podemos medir, ¿no? De alguna manera. Y la medición del tiempo realmente ha cambiado la historia del ser humano, ¿no? Desde que se inventó. Y a lo largo de la historia el ser humano ha ido inventando, perfeccionando cómo medir el tiempo, porque el ser humano se dio cuenta que algo pasaba, ¿no? El sol salía, se ocultaba, aparecía la luna, algo pasaba con las mareas, con el mar, y bueno, en algún momento empezó a darse cuenta que lo podía llegar a medir, ¿no? Y ahí surge lo que es la medición del tiempo, distintos instrumentos, ¿no? Distintos relojes, calendarios, y hoy tenemos el calendario que utilizamos, ¿no? Que todos conocemos, el gregoriano que le decimos, ¿no? Porque el Papa Gregorio le puso ahí su nombre, entonces es el calendario que nosotros conocemos, la mayoría de los países utilizamos, ¿no? Y hace poquito, el 31 de diciembre, que celebramos el último día de ese año, ¿no? De ese calendario que nos rige a nosotros el paso del tiempo. Y la semana pasada Loli nos hablaba, si recuerdan y estuvieron atentos al mensaje, la cara de Loli me mira, bueno, yo creo que sí que estuvimos atentos al mensaje. Él nos hablaba del año 24, ¿se acuerdan? De hacer como un balance, analizar lo que hicimos, lo que no pudimos lograr y mirar el año 25 con esperanza, ¿no? Como, bueno, lo que no lo logré, él decía, no lo miremos con añoranza, como, bueno, qué horrible, no pude lograr esto, no pude lograr aquello, sino más bien como para mejorar para este año, ¿no? Más o menos, mucho más, ¿no? Pero de eso nos hablaba. Ahora yo quiero en esta mañana redoblar la apuesta. Voy a ahí, como dicen en el fútbol, me pasó la pelota Loli y yo voy a seguirla. No sé nada de fútbol, pero bueno. Toda la vida viendo a un esposo que juega al fútbol, pero bueno, yo no sé, no aprendí mucho. Entonces ahí, ¿no? Retomamos ese tema y seguimos un poquito más en lo que él nos habló. Y recuerdo que él nos dijo que fuéramos como haciendo un balance. Yo no sé ustedes, pero yo fui haciendo algún balance mientras él predicaba de las cosas que había logrado y las que no. Una en especial que todavía la tengo así como un puñal es que no pude aprender a conducir. Empecé y era una meta, re espiritual, ¿no? Era una meta y pasaron cosas y ahí me quedé. Aprobé el teórico, pero no llegué al práctico. Ahí mi profesor bastante que luchó conmigo. Pero este año yo creo que lo voy a lograr. Este año creo que lo voy a lograr. Y hicimos ese balance, ¿no? Eso es algo común de la vida cotidiana, pero hay que hacer un balance espiritual también, ¿no? De las cosas que alcanzamos y las que no. Y a mí me gusta hacerme preguntas siempre, ¿no? A veces, o la mayoría de las veces, no tengo la respuesta. Y yo me preguntaba, ¿por qué tenemos que esperar al 31 de diciembre, ¿no? Terminar el año y empezar el próximo para hacer el balance? No sé si ustedes se lo han preguntado. Porque cuando llegamos ahí, ya pasó un año. Si quizá hubiésemos hecho un balance cada 2 o 3 meses, quizá no nos pasaría lo que nos pasa cuando termina el año. No sé, yo me lo pregunto. No sé si ustedes se lo han preguntado. Y pensaba en eso, ¿no? Y eso lo relacionaba con el tiempo que nosotros vivimos. Y pensaba, bueno, el ser humano inventó mecanismos, instrumentos para medir el tiempo. Pero el tiempo, ¿quién lo creó? Dios. Dios es el creador del tiempo. Ahora, ¿qué tiempo? Porque
el tiempo que nosotros conocemos de segundos, minutos, horas, días, meses, años, no tiene nada que ver con el tiempo que tiene Dios y en el tiempo que Dios existe, ¿no? Dice que Él era, Él es y Él será. Y la Biblia nos enseña eso, que Dios es el dueño del tiempo. En Daniel 2:21 dice que Él muda los tiempos y las edades. Salmo 92 nos dice, antes que nacieses los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso dice la palabra, ¿no? Él es Dios. Isaías 43 dice, desde la eternidad y hasta la eternidad yo soy Dios. Entonces ahí vemos que el tiempo que nosotros medimos y vivimos no tiene nada que ver con el tiempo de Dios. Y Dios no está sujeto al tiempo que nosotros utilizamos o en el tiempo en el que nosotros nos movemos. Y nuestra mente finita no lo puede entender. Yo trato, miren que muchas veces y hasta el día de hoy pienso, ¿cómo es posible que Dios existió siempre y que va a existir siempre? ¿No les parece que es algo que no existe para nosotros? Porque nosotros todo tiene un principio y un final. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Tenemos una plantita, esa plantita crece, se desarrolla, a veces se muere antes, a veces después, pero vemos un principio y vemos un final. Pero Dios no se rige por ese tiempo. Nosotros vivimos en un tiempo cronológico, que es lineal, que es continuo. En el griego, el término que se utiliza para este tiempo es cronos. ¿Escucharon alguna vez? Cronos. De ahí viene cronología, cronograma, todas las palabras que conocemos, ¿no? Cronómetro también. Todo viene de crono, que es un tiempo cronológico, lineal, continuo. ¿Qué ocurre? Suceso tras suceso. Horas, días, meses, años, y así va ese tiempo cronológico. Pero Dios se mueve en otro tiempo. ¿Alguien conoce cuál es esa otra palabra en griego? Kairos, por ahí que bueno, Kairos. ¿Qué es el Kairos? Es lo opuesto a Cronos. El Kairos es un momento adecuado y oportuno. Un momento específico, perfecto, donde Dios obra. Es el tiempo donde Dios se mueve. Es un tiempo con propósito. Y me gustaría que hoy podamos asumir ese desafío, ¿no? De que este 2025, además del tiempo cronológico, como nos decía Loli, que vimos un año 24 que se nos fue, ya está, ya no podemos volver atrás, pensemos en el tiempo que se viene como un tiempo kairos, como un tiempo con propósito, como un tiempo oportuno, con un tiempo adecuado, un tiempo perfecto, que es el tiempo de Dios. Y vemos en Marcos 1:15 cómo Jesús comienza su ministerio. Ahí nos dice que, dijo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí, tiempo es kairos. Jesús dice, el tiempo ha llegado. Ni un minuto más, ni un minuto después. Llegó el tiempo y Jesús vino a nacer a este mundo. Gálatas 6:10 nos dice, 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, kairos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otra vez, kairos, el tiempo estipulado por Dios. Y Gálatas 6:10, que tiene que ver más con nosotros, dice, así que según tengamos oportunidad, ahí si van al griego, es kairos también, oportunidad, hagamos bien a todos y principalmente, mayormente, a los de la familia de la fe. Entonces tenemos dos tiempos, el cronos y el kairos. Tenemos hoy ante nosotros y podemos reflexionar y pensar en qué tiempo de estos dos nosotros queremos seguir viviendo. Si queremos seguir el tiempo cronológico o si queremos pasar a vivir y si lo estamos haciendo mejorar ese tiempo que queremos vivir en el kairos de Dios. Y entonces ese es el desafío que yo les quería proponer, sumándome a lo que Loli nos hablaba el domingo pasado y a lo que Marcela nos hablaba y a lo que el pastor empezó hablando este año,
si tenemos buena memoria podemos ir uniendo, ¿no?, lo que Dios nos quiere decir. Y este término, kairos, aparece más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Miren si será importante. Y, por ejemplo, cuando Jesús utilizó la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan que iba a venir juicio? Y dice que el Señor iba a encargarse de separar el trigo de la cizaña. Eso va a llegar en un tiempo, que es futuro, todavía no ha pasado, va a pasar. Ese también es un tiempo kairos. También se utiliza el término kairos ahí. Hubo un tiempo kairos para el nacimiento de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Era un tiempo estipulado que Juan iba a nacer porque él, ¿quién iba a ser? El que iba a anunciar el Evangelio. Él iba a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso ya estaba marcado, digamos, podemos decir, en el reloj de Dios, ¿no? Ya estaba estipulado que iba a suceder así. Y también, si recuerdan a Jesús, ¿se acuerdan cuando él, a poco tiempo ya de pasar sus padecimientos, él va hacia Jerusalén? ¿Recuerdan qué pasó? Él mira la ciudad y ¿qué hace Jesús? ¿Recuerdan? ¿Qué emoción tuvo Jesús en ese momento al mirar la ciudad? Dice que Jesús lloró mirando la ciudad. Eso lo encontramos en Lucas 19:44, ¿no? Que él dijo, porque no conoció el tiempo, el kairos de la visitación. El pueblo de Israel no conoció ese tiempo. Por eso Jesús lloró. Porque él estaba viniendo tal cual se había predicho en las profecías, cuál la fecha que los profetas habían anunciado, él estaba llegando, pero el pueblo, aunque ahí lo estaba recibiendo y le estaba poniendo palmas y gritando, ¿no?, que era el rey, Hosana, pero su corazón no estaba entendiendo que él era el rey realmente. Y yo pensaba en esto y no dejaba de pensar cuántas veces nosotros no hemos entendido el tiempo de la visitación del Señor. Cuántas veces no nos hemos dado cuenta, porque somos muy similares al pueblo de Israel, si lo pensamos, ¿no?, en nuestra vida. Y puede ser que ese tiempo llegó en algún momento y no lo pudimos entender. Entonces, el desafío es que podamos estar preparados y listos para estar entendiendo el tiempo de Dios, ese tiempo kairos. ¿Qué les parece el desafío? ¿Lo tomamos? ¿Sí? ¿Algunos? Yo creo que sí, ¿no? Es un desafío, ¿no? Es algo que todo desafío va a tener dificultades, pero bueno, para mí ha sido un buen desafío y yo creo que para todos nosotros. Vivir en ese tiempo con propósito de Dios. Ese es el desafío. Y tenemos hoy la oportunidad de reflexionar y de pensar cuál es el tiempo que quiero elegir. Y que podamos decir como el salmista, yo elegí el título siempre tengo un problema creo que a todos les pasa, con qué título ponerle al mensaje. Y cuando leía este Salmo 31:15, la parte A que dice, en tus manos están mis tiempos. Repetimos juntos, en tus manos están mis tiempos. Es un desafío poder decir, en tus manos están mis tiempos, ¿no? Porque acá tenemos dos formas de ver el tiempo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, el desafío es que los tiempos nuestros estén en las manos del Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros todos los días vivimos con el tiempo cronológico, ¿no? Y andamos, yo no sé ustedes, pero andamos corriendo, ¿no? Para acá, para allá, el trabajo, el estudio, los que van al gimnasio, los que tienen niños a la escuela, los llevan a uno, los que tienen 2 o 3 y van a distintos colegios, uno al secundario, otro al primario. ¿Y cómo andamos, no? Corriendo, porque el tiempo cronológico pasa y tenemos una hora para llegar a un lugar, para llegar al otro, ¿no? Corremos tras ese tiempo, es normal porque es el tiempo en el que nosotros vivimos. Pero ¿no les ha pasado que a veces terminamos el día y llegamos y decimos, ay, no tuve tiempo? Planificamos una cantidad de cosas, hicimos la mitad. Hace poquito con Fabián, que él tuvo una semana de vacaciones, teníamos cantidad de cosas para hacer. No nos fuimos a ningún lado. Los que pensaron que estábamos bronceados porque nos fuimos de vacaciones, no, fue en el fondo de nuestra casa. Y en un momento dijimos, él dijo, no hice la mitad de lo que había planeado. ¿Y no nos pasa eso? Que pasa el día y decimos, no lo logré, tenía esto, y no pude lograrlo, no me alcanzó el tiempo. Y a veces decimos, ojalá el tiempo tuviera más de 24 horas o no. ¿No les ha pasado? Y aún así yo creo que aunque tuviera 30, no nos va a alcanzar.
Pero ¿cuál es el tema? Es que por ahí nosotros andamos entretenidos y distraídos en otras cosas y lo más importante es lo que justamente no hacemos. Y hacemos todas las demás cosas que quizá no son importantes, ¿no? Yo no sé si ustedes están analizando, pero vayan analizando y pensando en la vida de cada uno, ¿no? Porque pensemos en nuestra propia vida. Y hace 2 semanas atrás, Marcela nos hablaba, no sé si se acuerdan, el título del mensaje que era temporada de... ¿No se acuerdan? Temporada de fruto. Los que no vinieron hace 2 domingos están exentos de cualquier represalia. Ella habló de temporada de frutos. Y saben que una temporada es justamente eso, es un tiempo oportuno, adecuado para que algo suceda. Y ella nos decía que este 2025 debería ser para nosotros una temporada de fruto. Bueno, nosotros tenemos en nuestra casa una pequeña quinta, ¿no? Solamente tenemos una plantación, que es la planta de morrones. Están así más o menos, ¿no? De este tamaño. Y nosotros tuvimos que hacer los plantines en unos vasitos, después pasarlos a la tierra, después regarlos mucho, después este año nos perfeccionamos, Fabián le hizo unas varitas para que cuando viniera el viento o nuestros gatitos se metieran ahí no se cayera, o sea, avanzamos en la tecnología y estamos esperando que el fruto. Y cada vez que vamos, hace un tiempo atrás mirábamos y veíamos, empezamos a ver las florcitas. ¿Y saben qué quiere decir eso, no? Detrás de cada florcita, Héctor sabe muy bien, hay un fruto. Y decíamos, wow, todos los morrones que vamos a cosechar. Bueno, pasaron los días y la planta fue creciendo. Y hace un par de semanas que llovió mucho, no fui a regarlos, creo que me demoré 2 o 3 días. Cuando voy yo no lo podía creer. Los morroncitos así, chiquititos, ya estaban. ¿Y qué quiere decir eso? Que se acerca la temporada de fruto. Ahora, esa temporada de fruto para que llegue tuvo que haber tenido antes un trabajo, ¿no? De acompañar a esa planta para que pudiera llegar a esa temporada. Y 2 de Timoteo 2:6 nos dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Esa es la forma, ¿no? Debe trabajar primero. Nosotros trabajamos bastante para que llegara, todavía no cosechamos, pero estamos a punto de cosechar los morrones. Y si lo trasladamos al reino espiritual, a mí me gusta mucho, hoy veníamos hablando, justamente cuando en el auto, de algo que sucedió, pasó ¿cómo se llama? El que pasó corriendo. Un cuy, bueno, eso, ¿no? Pero rapidísimo pasó, ¿no? Y yo decía, miré, digo, qué interesante, ¿por qué se le ocurre pasar en una ruta donde está de este lado con todo el pastito? ¿Por qué se le ocurre pasar al otro lado? ¿No? Con el peligro de... Yo me hago esas preguntas, no sé ustedes. Y yo le digo a Fabián, como nosotros, ¿no? El ser humano que está en un lugar y quiere irse al otro lugar, ¿no? Cuando en este lugar tiene todo lo que necesita. Y es así, el Señor nos habla a través de la naturaleza, a través de las cosas que a diario nos suceden. Y bueno, tenemos que pensar entonces en esa temporada. Y yo creo que el problema no es falta de tiempo, sino el problema es falta de enfoque, sino el problema es... Loli también habló del enfoque, ¿no? Si no me equivoco. El problema es falta de dirección. Entonces, hacemos muchas cosas, pero no llegamos a hacer lo que es realmente importante. No nos alineamos a lo que Dios quiere para nosotros. Y podemos hacer un montón de cosas en el día, y no son malas. No quiero decir que ahora no tenemos que hacer nada de las cosas que hacemos, sino que tengamos un orden de prioridades para esas cosas que hacemos. Y vamos a... No sé si se está entendiendo este tiempo, ¿no? Que son diferentes. El cronológico, el que corremos queriendo atrapar el tiempo como si pudiéramos atraparlo, y el tiempo kairos, el tiempo que el Señor tiene preparado para nosotros. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. Es difícil. Ahora, difícil no es lo mismo que imposible. Es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque el Señor nos ha dado herramientas. El Señor nos ha provisto de herramientas para que nosotros poder lograr salirnos de ese tiempo cronológico que tanto nos atraviesa y tanto perseguimos,
y estar en los tiempos de Él y en el tiempo del Señor, ¿no? ¿Y qué nos dio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo, el don que cada uno de nosotros tenemos para poder llegar a hacer lo que el Señor pide de nosotros. Porque el Señor no nos va a pedir algo que nosotros no podemos hacer. ¿Vieron cuando criamos a nuestros hijos, los que son padres? Nosotros les vamos pidiendo cosas que ellos pueden realizar. No le decimos con 1 año, anda y tende la cama, ¿no? No le podemos decir eso. A medida que van creciendo, le vamos diciendo qué cosas queremos que hagan y sabemos que las pueden hacer y si no los acompañamos, les enseñamos. Así hizo el Señor con nosotros. Nos dio su Espíritu Santo que está en nosotros y ese Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos protege, nos lleva a la verdad, nos revela, nos dice las cosas que han de suceder en el futuro, nos da dones. Una cantidad de cosas hace el Espíritu Santo, nos revela su palabra, intercede por nosotros ante el Padre. Todo eso hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es Dios mismo en nosotros. Entonces, si es ese tiempo kairos de Dios, es el tiempo donde podemos estar en Él, con Él, ¿cómo lo logramos? Con el Espíritu Santo. Y dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está el secreto. Nosotros estamos en la tierra, ¿no? Porque vivimos en este mundo, el tiempo corre, el reloj va corriendo, pero nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Es verdad o no? A veces, no sé ustedes, estamos más en la tierra que en los lugares celestiales, ¿no? A veces pasa. Por eso les decía que esto es un desafío para poder lograrlo, ¿no? Mejorarlo, poder estar en esos lugares celestiales. Y en este mundo caído, bueno, el mundo en que vivimos, pero nosotros un día, ustedes y yo, fuimos trasladados de ese reino corruptible, de este reino natural, y fuimos trasladados a un nuevo reino. Por lo tanto, fuimos trasladados a esos lugares. Entonces dejamos de tener la posición que antes teníamos para tener esta nueva posición en Cristo. ¿Dónde? Sentados en los lugares celestiales con Él. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 2:4, le dijo al joven Timoteo, ¿no?, que él aconsejaba a este joven pastor, y le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida. ¿Cómo nos enredamos en los negocios de la vida? Bueno, también lo vimos hace 2 semanas atrás, que Marcela nos hablaba. Bueno, entonces, ¿qué? ¿No nos vamos a casar? ¿No vamos a tener una casa? ¿No vamos a tener hijos? ¿No vamos a hacer nada de lo que se hace en esta vida? No, por supuesto que no. Vamos a hacer todas esas cosas, pero se trata de prioridades. Si el Señor está en primer lugar, todo lo demás Él nos va a dar. Pero que no sea nuestra prioridad ni tener la casa, ni la carrera, ni la familia, ni la iglesia. La iglesia estoy hablando, no estoy hablando de mi relación con Cristo, ¿no? Tener las prioridades, que el Señor sea el centro, sea el primero, y después todo va teniendo su lugar. Porque Jesús mismo dijo, ¿no? ¿Recuerdan? Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso es lo que nos dice la palabra, ¿no? Se trata entonces de prioridades, que es lo primero y después todo lo demás. Y un ejemplo que no lo iba a usar, pero me pasó también en la semana, es el ejemplo de Marta y María. Fabián se ríe porque él me lo hizo ver en un momento. Yo no sé si notaron que subí un poco con dificultad porque me lesioné la rodilla, me hice la muy atleta y esforcé la rodilla un poco más de la cuenta, y bueno, tuve que parar. Estaba mandándole mensajitos a él, y en una le digo, lo peor es que no pude hacer nada, ¿no? Y él me contesta con el pasaje de Marta, Marta, afanada estás. Y yo decía, bueno, el Señor nos da esas cachetadas a veces, porque yo estaba preparando este mensaje que hablaba justamente de eso, y yo en un momento me fui a todas las tareas que tenía en la casa y que no había podido hacer. Una amiga me dijo que me pusiera a coser, a bordar y a hacer esas cosas. Una hermana que amo me dijo, pues
hacer todas esas cosas. Difícil, ¿no? Y qué fácil, por lo menos a mí, qué fácil nos desenfocamos. Y qué fácil nos salimos de ese tiempo que el Señor quiere que vivamos para entrar en ese tiempo nuestro, ¿no? Y yo pensaba, en ese momento era, o muchas veces, en mi caso, no es el caso de todas las mujeres, hay mujeres que la casa se le viene abajo y no tienen ningún problema. A mí a veces me gustaría ser así, pero a veces las tareas diarias, cocinar, esto, lo otro, ¿no? Y cuando queremos ver, pasamos enredados en esas cosas de la vida, ¿no? Y nos olvidamos de lo más importante. Y se acuerdan las palabras de Jesús, ¿no? Le dice, Marta, Marta, porque a las dos les habla en ese relato, ¿no? Turbada y afanada estás con muchas cosas, le dice, ¿no? Pero solo una cosa era necesaria, le dice. Y María eligió la mejor parte, la cual no le será quitada. Yo muchas veces me siento identificada con Marta y trato de ser María, trato todos los días de ser como María, pero muchas veces nos distraemos con esas cosas. Entonces, tenemos que tener las prioridades, que es lo primero, y viene todo lo demás. Y para eso yo quería que viéramos rápidamente dos cosas, dos características que debemos buscar y tener cada uno de nosotros para lograr estar y vivir en ese tiempo kairos, ¿no? En ese tiempo con el Señor. Y son la perseverancia y la permanencia. Las dos con P. A ver si se acuerdan para el domingo que viene. Perseverancia y permanencia. Y estudiando en la palabra estas dos palabras, veía que muchas veces aparecen como sinónimos, muchas veces aparecen unidas y es difícil separar lo permanente, o sea, lo que es permanente de la perseverancia. Nos cuesta un poco, pero son diferentes. Vamos a ver por qué. Y llegué a la conclusión, estudiando estas dos palabras en la palabra de Dios, y esta es mi conclusión, muy sencilla. Ustedes pueden sacar otras, por supuesto, cuando sigan profundizando en el pasaje, ¿no? Que para poder perseverar es necesario permanecer. O sea, si yo quiero perseverar, yo primero tengo que permanecer. Y vamos a ver por qué. La palabra perseverancia deriva de la palabra griega hupomone. Es una palabra griega y tiene la imagen de alguien. Vieron que en el griego, bueno, para los que no saben, una palabra significa toda una idea, ¿no? Nosotros decimos banco, silla, ¿no? Las palabras nuestras como que se acotan mucho al objeto, pero en el griego no. A veces una palabra significa toda una acción, todo un concepto. Y esta palabra, hupomone, significa alguien que está bajo una pesada carga, presionado, pero se tiene que quedar ahí. Eso es perseverancia en el griego. O sea, tiene que resistir bajo esa presión. El diccionario Strong, que muchos conocen, define la perseverancia y miren, escuchen cómo la define. Como mantenerse en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo la tensión, estar firme, perseverar bajo presión, esperar calmado y valientemente. Todo eso es perseverar. Vamos haciendo el análisis, ¿no? Vamos viendo todo esto. O sea, en criollo, la frase que yo encontré es, no tiremos la toalla. ¿Conocen esa frase? No tires la toalla, ¿no? Y la otra frase que me vino a la mente, si alguno allá por los años 80, ¿se acuerdan la película Retroceder, nunca rendirse? Todos lo saben. No saquen cuentas de la edad que tengo, porque ahí en los 80, bueno, era adolescente yo. ¿Y quién no vio esa película, no? Que era retroceder, nunca rendirse jamás. Y es en parte eso lo que dice la definición de la palabra perseverancia. Y yo les hago esta pregunta. ¿Quiénes de ustedes en este tiempo, en este año que pasó, o en este tiempo que vamos de este año, no pasó o no está pasando por un momento difícil? Sabemos que hay hermanos que están pasando por momentos muy duros, lo sabemos, por situaciones adversas, situaciones de enfermedad, conflictos. ¿Quién no ha estado bajo presión por algún jefe, un trabajo? Los que estudian por algún final que se aproxima y tienen la presión, ¿no? Esa carga de ese final que se viene y tienen que meterle para poder llegar. Yo creo que si yo preguntaran, todos podrían tener algo para compartir, ¿no? De cuál fue su situación,
de este tipo. Y si yo diera vuelta a la pregunta y preguntara, ¿quién de los que están aquí levante la mano y me diga que no tuvo ningún problema, ningún conflicto, ninguna dificultad, ninguna enfermedad, nada de eso? Yo creo que nadie levantaría. Si alguno levanta la mano, yo diría que, o dos cosas, o miente o no es de este mundo, ¿no? Porque Jesús, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no dijo, puede ser que tengan problemas, dificultades, aflicciones. No, él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él lo aseguró. Entonces, todas las situaciones que hemos estado viviendo o que aún estamos viviendo en este momento, el Señor sabe y ya las dijo que eso nos iba a pasar. Pero en este momento y en este tiempo y en este día, creo que el Señor nos quiere hablar bien al corazón y de hacernos pensar en qué tiempo, a pesar de esas circunstancias, en qué tiempo nosotros queremos vivir. Si en el cronológico o si en el tiempo oportuno, adecuado y perfecto de Dios. Y ahora, para llegar a tener esa perseverancia, tenemos que estar preparados. ¿Vieron? Así como la plantita, estar lista. Entonces, hay una preparación para poder, de la noche a la mañana, si no estamos preparados, no podemos tener perseverancia. Viene el problema, la dificultad, o salimos corriendo, o nos desmoronamos, o no sabemos qué hacer, o salimos a buscar alguna solución por ahí, como tantas personas, ¿no?, que buscan una solución a su problema. Ahora, si nosotros estamos preparados, vamos a perseverar. Va a llegar el problema, la situación, y nosotros vamos a afrontarlo, y no nos vamos a caer, no nos vamos a desmoronar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La única manera está firmes ¿en quién? En la roca que es Cristo, en su palabra, en sus promesas. No hay otra forma, no hay otra forma de poder perseverar si no permanecemos y perseveramos en sus palabras. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9, a mí me encanta este pasaje. Estas son palabras del apóstol Pablo. Él dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no destruidos. Y, ¿cómo? Desamparados. Bueno, quizá como uso varias versiones, desamparados. Muy bien. Y también en la misma carta de Corintios dice en 10:13, ustedes no han pasado, espero que esa esté bien porque es otra versión, ustedes no han pasado por ninguna prueba, esto les está diciendo el Señor a ustedes y a mí, ¿no? Es palabra del Señor, no es mi palabra. Ustedes no han pasado por ninguna prueba, dice, que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Qué palabra, ¿no? El Señor te está diciendo, no hay pruebas. Si ahora estás pensando en alguna que estás pasando y estás pensando que no podés, Él te está diciendo, no. No hay ninguna prueba que estés pasando que no puedas soportar. Es un desafío, ¿no? Porque a veces hay pruebas que son difíciles. Hay otras que no son tanto, pero hay algunas que son muy difíciles. Entonces eso es la palabra perseverancia. La segunda era permanencia. ¿Se acuerdan? Dije, no hay perseverancia sin permanencia. Es una de las palabras más usadas por el apóstol Juan. El apóstol Juan la utiliza mucho en el Evangelio y también en sus cartas. Y aparece más de 100 veces, y de esas 100 veces que aparece, 60 las utilizó el apóstol Juan. O sea, si habrá hablado sobre este tema de la permanencia el apóstol Juan. Y permanecer significa mantenerse sin mutación en un mismo lugar, estado o calidad. La otra era mantenernos bajo la presión, ¿no? Ahí, firmes. Esta es en el mismo lugar, o sea que ahora le agregamos algo más. Además de estar firmes, tenemos que permanecer en el mismo lugar, en la misma posición, no movernos para un lado ni para otro. Yo no sé de los que estamos acá, cuántos tienen documento, porque acá sé que hay una gran mayoría que no es argentina, me incluyo. Y tenemos un documento que en un momento decía temporal, ¿no? Que nuestra, ¿cómo sería? Nuestra residencia era temporal. Después muchos de nosotros pasamos a tener una residencia como permanente. ¿Cuántos la tienen acá?
Muchos. Residencia permanente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros residimos permanentemente en este país. Aunque vamos de vez en cuando a nuestro país de origen, vamos, visitamos, pero volvemos. El Estado argentino nos tiene a nosotros como residentes permanentes. Así es la residencia permanente en el mundo espiritual también. Dios nos tiene que ver con esa residencia permanente. O sea, siempre en el mismo lugar. La diferencia es que no nos tenemos que ir de vacaciones como hacemos, ¿no?, cuando nos vamos a nuestro país. Tenemos que permanecer en esa misma posición. Y el apóstol Juan, para que lo entendiéramos bien, él relata en su evangelio las palabras de Jesús, ¿no? Y vamos a Juan, este pasaje muchos lo saben de memoria seguramente, Juan 15, bueno, todo el capítulo, pero nada más versículo 4 y 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por él mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso escribió Juan cuando relató las palabras de Jesús. Después Juan en sus cartas también vuelve a repetir. Y ustedes de tarea les digo, en la semana lean estos pasajes y vayan hasta el versículo 17 de Juan, acuérdense, y busquen y marquen en sus Biblias cada vez que aparece la palabra permanecer, permanecer, permanecer. En Dios, en mí. Busquen y se van a sorprender de todas las veces que aparece, nada más que en 17 versículos. Y saben, en la palabra de Dios, cuando leemos y hay una palabra que se repite 2, 3 veces en un pasaje, ojo, tenemos que decir, bueno, acá hay algo importante. Si la palabra se repite 5, 6, 7, más que ojo. Acá el Señor nos quiere decir, si se repite 10 o más, es clarísimo que hay algo, una enseñanza fundamental que el Señor nos quiere enseñar. Y en este pasaje se repite más de 10 veces. Búsquenlo, háganlo de tarea y van a ver todas las veces que aparece la palabra permanecer. O sea que es algo importante que nosotros tenemos que aprender, reflexionar, meditar y poder llevarlo a la práctica. Y esta unión que es tan vital, ¿no?, de la vid, los que tienen uvas, Dara y Tafarel están emocionados con su parral, ¿verdad? Porque tiene cómo esas uvas, ¿no?, están unidas a esa vid y corre esa savia, ¿no?, y produce y da mucho fruto. Y bueno, así es lo que el Señor quiere de nosotros, que estemos tan unidos a Él que no nos separemos y podamos llevar fruto. Y hay algo que tenemos que priorizar nosotros en nuestra vida, ¿no?, además de perseverar, y es la permanencia. ¿Y qué pasa? ¿Cómo hacemos nosotros para permanecer? Porque a veces nos preguntamos, ¿cómo lo logramos? No sé ustedes, pero yo conozco y tengo amigos y personas que he conocido, familia, que no han permanecido, no han perseverado. Y hoy no están en los caminos del Señor, ¿no?, porque no han perseverado, no han permanecido, no han entendido el tiempo de Dios en sus vidas y han seguido su vida viviendo el tiempo cronológico, día tras día, hora tras hora, corriendo detrás de todas esas cosas, ¿no?, que son de este mundo. Y el desafío hoy para cada uno de nosotros es este. Queremos y debemos desear y anhelar ese perseverar y ese permanecer en Dios. Ese debe ser nuestro anhelo. Así como nosotros miramos esas plantitas de morrón y todos los días vamos a ver cuándo va a llegar el fruto. ¿Cuándo va a llegar el fruto?, ¿no?, pensando en lo que vamos a hacer, cosas ricas que podemos hacer, ¿no?, y compartir con otros hermanos, de poder regalarle algún morrón de nuestra quinta. Qué lindo eso. Y así debe ser en nuestra vida espiritual. Anhelar, buscar ese tiempo del Señor. No quedarnos con que pase. Bueno, si viene un tiempo del Señor, bueno, me daré cuenta, ¿no?, porque algo va a pasar. No, que lo busquemos, que lo anhelemos. Y saben, cada domingo que venimos acá es un tiempo del Señor, porque escuchamos su palabra. Pero no nos quedemos solo con cada domingo que venimos acá. El Señor quiere un constante kairos en nuestra vida. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, Él los llamó justamente a vivir en un constante kairos con Él. Porque ellos dejaron todo
muchos eran pescadores, dejaron sus redes, dejaron sus trabajos y fueron en pos de seguir a Jesús. Y ese es el mismo llamado que el Señor nos está haciendo en el día de hoy a nosotros, dejar todo y seguir en pos del Señor. No dejar todo en el sentido, como decíamos al principio, de no preocuparnos más por nuestra familia, por nuestro matrimonio, hijos, trabajo, estudio. No, está hablando de prioridades. Que si el Señor tiene ese primer lugar en nuestras vidas, todo lo demás va a ocupar el lugar que corresponde. Ese es el desafío, andar y vivir en el tiempo kairos de Dios. Y Romanos 8:31, me faltó Santiago 1:12, que no lo quiero dejar pasar. Dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna. ¿Vieron lo que dice, no? Al que soporta, si estás soportando las dificultades, Dios te bendice. Dios me bendice. Y dice, y cuando las superás, cuando superamos esas dificultades, Él nos da, dice, el premio y el honor más grande que podemos recibir, la vida eterna. Y saben, en este pasaje de Santiago, no es la vida eterna, porque siempre que decimos vida eterna, pensamos en la vida después de la muerte. En este caso, cuando aparece con el artículo la vida eterna, que es Zoe, la palabra vida, se refiere a la vida acá en la tierra. El Señor nos está diciendo, si ustedes soportan las dificultades, yo los bendigo, y cuando las superen, dice, les voy a dar el honor más grande, vivir una vida abundante acá en la tierra, que va a seguir, porque no se olviden, nosotros no estamos bajo el tiempo cronológico. Nosotros desde que nacimos de nuevo ya no vamos a morir. Lo que va a morir es nuestro cuerpo físico, pero nosotros seguimos, ¿no? Vamos a pasar por nuestro cuerpo físico, va a dejar de latir nuestro corazón y vamos a seguir, pero es una continuidad. Hablábamos con los hermanos hace un ratito, ¿no?, de esa eternidad que ya la estamos viviendo ahora. No es esperar a que venga la vida eterna, ya la estamos viviendo, y eso es lo que nos trataba de decir Santiago. Y volviendo a Juan 8:31, que había quedado ahí pendiente, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y también el apóstol Juan dijo, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El Señor nos está diciendo que si permanecemos en él, dice, no podemos pecar porque somos nacidos de Dios, la simiente de él está en nosotros. Ahora yo les pregunto, siempre pregunto, ¿no? Me gusta preguntar, ¿ustedes pecan? No tengan vergüenza, yo peco. Pecamos, ¿verdad? Ahora este pasaje lo que dice es, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es lo mismo pecar puntualmente que la práctica del pecado. La práctica del pecado es algo que yo continuamente lo estoy haciendo, ¿no? Y pensemos, si hay algo en nuestra vida que continuamente lo seguimos haciendo, le pedimos perdón al Señor, pero nos puede esa práctica, no sé, puede ser el mal carácter, puede ser lo que decimos, tantas cosas que tenemos en nuestra vida. Y si, hermanos, si hace 10 años hasta este punto que estamos hoy, seguimos luchando con esa práctica, hay algo que está mal. Porque acá lo que dice es que el que practica el pecado no tiene las simientes de Dios. Entonces tenemos que ir mejorando cada día. No nos podemos quedar en lo que fuimos hace 10, 15, 20 años. Los que son más nuevitos y hace poco conocen al Señor, bueno, quizá 3 meses, 5 meses, 1 año. Cada día nosotros tenemos que ir mejorando. Y es un trabajo. Es un trabajo duro porque muchas veces tenemos que hacer cosas en nuestra vida que no nos gusta porque tenemos que cambiar, modificar hábitos, ¿no? Y nos cuesta. A mí me cuesta muchas veces. Y entonces en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra vida de relación con los hermanos, es difícil, pero el Señor nos da
herramienta, que es el Espíritu Santo, que nos permite poder lograr esta perseverancia y esta permanencia. Porque si yo estoy unido a Cristo, que es la vid, entonces me voy nutriendo todo el tiempo, continuamente, recibo de la vid, que es Cristo, todo lo que necesito. Entonces, cuando llega la lluvia, la tormenta, el problema, la presión, todo lo que ustedes quieran poner en esa gran bolsa que son las pruebas, como dice Pablo, cuando llegue esa situación, nosotros vamos a estar perseverantes y permanecer. No podemos estar a punto de explotar. No sé si a ustedes les ha pasado, quizá las personas que tienen un carácter más efusivo les ha pasado, decimos, exploté. ¿Nunca les pasó decir, no pude controlarme y exploté? A nosotros nos pasó algo esta semana, explotó algo en nuestra casa. Compramos una olla a presión, los brasileños saben bien usarla, nosotros no. Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ya creímos que había salido toda la presión. Vieron que nos dijeron que había que, ¿no? La tapita esa que empieza a hacer ruidito, bueno, no sé cómo se llama, en un momento iba a dejar de salir, iba a salir toda la presión. Yo la miraba, Fabián dice, no, ya está. Yo estaba así en la cocina, él al lado mío, en un momento, ¡pum! Eran lentejas. Las lentejas estaban en el techo, las lentejas estaban en todos los azulejos, en las... esta palabra siempre la digo mal, y después de tantos años, en las pavas, todo era lenteja. Yo como estaba con la pierna que no podía hacer nada, él tuvo que encargarse de todo. Creo que todavía hay lentejas en algunos lados. Pero eso me hizo ver cómo una persona bajo presión, ¿no? Y si esa presión no baja, puede explotar. Y lo vemos a diario, gente en el noticiero, gente que por una, no sé, en el tránsito, por una simple, que alguien lo pasó, que pasó algo, termina bajando, termina asesinando a alguien, o terminan agarrándose en peleas, pleitos, en una familia. Es tremendo lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa de una vida sin Cristo? ¿No? Es eso, porque las presiones de este mundo llegan y nos hacen explotar. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos que perseverar y permanecer. Y ese es el desafío, hermanos, para este 2025. Sí, un poco lo que decía Loli, mirar el 2024, analizarlo, hacer un balance, pero el desafío, un poquito más que eso, es buscar el tiempo de Dios. Y no tanto el tiempo cronológico, ¿no? Sino el tiempo de Dios, porque los tiempos están en sus manos, dice el Señor en su palabra. Y yo no quisiera ser, y yo creo que cada uno de nosotros no quisiera llegar a que el Señor nos mire así como miró a Jerusalén y su llanto, su tristeza por decir, no entendiste, no conociste el día de tu visitación. Yo no quiero eso. Creo que cada uno de nosotros no queremos que el Señor se duela y nos mire diciendo, no te estás dando cuenta de que algo está sucediendo en mi tiempo, porque estás tan preocupado, preocupada por lo que está pasando. Y no estoy minimizando, ni estoy diciendo que los problemas y las situaciones que están viviendo son insignificantes, no. Son graves algunas, son difíciles, algunas ya las pasamos y otras las seguimos pasando. Pero el Señor nos está dando promesa de que Él nos va a dar la salida, de que Él va a estar con nosotros en todo este año que se viene, 2025, ¿no? Pero no vivamos pendientes del tiempo cronológico, porque ese pasa. Yo me río siempre porque cuando me preguntan, vieron que nos gusta a cierta edad, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años me das? ¿No? Y hacemos esa... Y cuando me preguntan, yo digo, yo ya viví medio siglo. Y choca, ¿no? Medio siglo, y sí, 50 años son medio siglo, y yo voy un poquito más de 50. Pero dijimos, medio siglo. Y me río de eso, ¿no? Pero es así, el tiempo es implacable y vamos pasando el tiempo. Mis articulaciones no son las mismas que cuando tenía 20, que podía correr y dar 20 vueltas. Hoy estoy sintiendo la articulación porque no pude, no quise hacerme, como les dije al principio, me quise hacerla muy atleta y terminé lesionándome. Y así nos pasa, el tiempo pasa, vamos a morir. Y esto no es ser fatalista, esto es ser realista. No sabemos cuándo. Nosotros esta semana
nos enteramos de un chico en el trabajo de Fabián, 20 y pocos años, que se quitó la vida. Y él lo había visto pasar un día en la ruta, en una moto, y a 2, 3 días esta noticia. Y uno dice, qué terrible. Este chico terminó con su tiempo en este mundo. Nosotros estamos en Cristo, entonces sabemos que este tiempo nada más es temporal, es pasajero, y que nosotros tenemos que enfocarnos en el tiempo de Dios. Y ese es el desafío. Y vamos a pedirle al Señor ahora, pueden pasar si quieren, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a no desenfocarnos y a saber aprovechar las oportunidades cuando el Señor nos pone esos tiempos que son los tiempos de Él. Esos tiempos donde solo importa Él. Y donde ahí nos olvidamos de todo lo cronológico, de todo lo que tenemos que hacer y decimos, es lo más importante. Porque saben, hay un tiempo que se viene pronto. ¿Cuál es ese tiempo? Porque ahora estamos bajo un tiempo de gracia, donde es hermoso porque estamos bajo ese tiempo de gracia, pero viene un tiempo de juicio, lo sabemos, ¿no? Los que han estudiado la Biblia saben que viene un tiempo, ese tiempo que está estipulado por Dios en su reloj, no lo sabemos cuándo va a ser. ¿Cómo? Como un juez. Y ahí ya no va a haber oportunidad. Entonces, si estás desperdiciando tu tiempo, yo te invito hoy a que reflexiones y que pienses qué tiempo querés vivir para este 2025. El cronológico, ese que corremos tras el tiempo sin poderlo alcanzar nunca, porque nunca nos va a alcanzar ese tiempo, que lo invertimos en 1000 cosas, ¿no? Y quizá hacemos todas esas cosas y nos damos cuenta que Dios nos estaba mostrando un tiempo. Puede ser un tiempo para visitar a un hermano, puede ser un tiempo para pararnos a hacer una llamada, un mensaje, puede ser un tiempo para ayudar a un hermano en una necesidad, puede ser un tiempo para orar más, puede ser un tiempo para leer más de su palabra, pero no leer así, irnos, sino analizarla, meditar en ella. Y nosotros dejamos pasar todos estos tiempos porque nuestro tiempo cronológico nos atrapó y quedamos ahí atrapados en ese tiempo. Y se viene un tiempo de juicio. Y dice la palabra, velad y orad, ¿no? Son palabras a la iglesia y a cada uno de nosotros, porque viene el Mesías, pero ya no viene como Mesías, que el pueblo de Israel no lo pudo ver, no lo pudo entender, no pudo darse cuenta que había venido el Mesías. Ya ahora, como bien decía nuestra hermana Rita, Él ya va a venir esta segunda vez como juez. Cuando venga por segunda vez ya no van a haber oportunidades, ya no vamos a poder decir, no, pero yo me arrepiento, pude haber hecho esto, lo otro. No, ya no va a haber oportunidad. Entonces revisemos y les repito, no quiero ser fatalista, no soy fatalista. Yo amo la vida y quiero disfrutar y todos queremos disfrutar de los tiempos que el Señor, pero que sean alineados con los propósitos de Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Con esas herramientas que Él nos ha dado para que esta palabra pueda hacerse carne en nosotros y como esa semillita pueda germinar y pueda llegar a dar fruto y podamos tener esa temporada de frutos que el Señor quiere que tengamos y que es tener el carácter de Cristo, poder llegar a ser como Él, cada día parecernos un poquito más a Él. Que el Señor no nos encuentre sin prepararnos, que nos encuentre perseverando y permaneciendo. Eso es lo que el Señor quiere. Así que inclina tu rostro, cerrá tus ojos si querés. Y vamos a abrir nuestro corazón delante del Señor porque Él conoce la situación que cada uno de nosotros está pasando, la prueba, la dificultad, el conflicto, la presión. Y hemos escuchado ahora en su palabra las promesas que Él nos ha dado, que nos ha dicho que no va a mandar ninguna prueba que no podamos soportar, que nos ha dicho que juntamente con la prueba también va a dar la salida, que nos ha dicho que superando la prueba Él nos bendice. Y le damos gracias al Señor por esas promesas que tenemos, porque no estamos solos. Y decirle al Señor ahí que querés
que Él se manifieste en este tiempo Kairos, que querés salirte de ese tiempo Cronos que te tenía asfixiado, quizá controlado, que queremos despegar nuestros pies de la tierra y queremos mirar más arriba, los lugares celestiales, ahí donde no hay tiempo, donde solamente rige el tiempo de Dios, ese tiempo que, como vimos, oportuno, bueno, perfecto, con propósito. Solo el Señor sabe lo que estás pasando, lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Y podemos hacer este compromiso hoy con el Señor que lo que le pasó al pueblo de Israel nos sirva a nosotros como una advertencia para no hacer lo mismo. Que no nos pase que el Señor nos mire y tenga que llorar al mirarnos porque nosotros no hemos conocido el tiempo de su visitación. Y este es el tiempo de la visitación del Señor. Cada día de nuestras vidas, buscando ese tiempo con Él, en su presencia, escuchando su voz, estudiando su palabra, orando en comunión. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque siempre tu palabra trae vida, trae renuevo, nos ayuda, nos anima. Y sé que tu palabra ha renovado nuestra fuerza, las fuerzas de mis hermanos, quizá que están pasando por dificultades, pero tú le has hablado a su corazón y les has dicho que no hay situación que no puedan soportar porque tú estás mirando. Y esa situación, ese problema es pasajero y es en este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha animado en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder ponerla en práctica. Ayúdanos a poder permanecer, a poder perseverar en ti, Señor. Que podamos estar unidos a ti, así como la vid, el pámpano está unido a la vid, así queremos estar cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias porque tu palabra es bálsamo, Señor, que sana, que nos anima, que nos levanta, Señor. Y que podamos día tras día seguir profundizando y seguir analizando y meditando en esta palabra. Que no quede nada más en esto, sino que podamos profundizar aún más en todo lo que vos tenés preparado para cada uno de nosotros. En ese tiempo agradable y perfecto. Gracias, Señor, gracias, y toda la honra, toda la alabanza, toda la gloria es para ti, y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, 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 sí, Señor.